Señor, por este día que nos das. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros, tu misericordia, Señor, que permite que estemos aquí. Dice tu palabra que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque hemos llegado para aprender de ti, para conocer más de ti a través de tu palabra. Abre nuestro corazón, tú nos conoces, cómo hemos llegado, la necesidad que hay en nosotros, y tu palabra suple toda esa necesidad. Ayúdanos, Señor, a prestar oído. Te pedimos por las clases de los niños, adolescentes también. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, niños, a sus clases, adolescentes o jóvenes, o como se llamen, a su clase. Ya, ¿somos los que somos? Eso. Bien. ¿Estamos en libro de Hechos? Capítulo 18. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo empezamos Hechos? ¿Lo recuerda? No, si yo no me acuerdo, si por eso estoy preguntando. Bueno, pero vamos en el capítulo 18. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Entonces estamos ¿a cuánto del final? 10. Ya, eso fue un dato de matemática. Vamos, entonces Hechos capítulo 18, ya lo encontró, ¿no es cierto? Sí, porque la tenía marcada la semana pasada, supongo. Vamos a leer entonces algunos versículos que nos quedan del capítulo 18 para terminar el capítulo 18. Siguiendo entonces con esta escuela, vamos a leer y después vamos a ir comentando, ¿ya? Dice, desde el versículo 18 en adelante, ¿ya? Vamos, dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Perdóname si leí un poquito rápido, pero era por tiempo, ¿sí? Bien, ahí está el título entonces de la escuela del día de hoy. Siervos útiles. Siervos que sirven. Y ya se tiene que estar más o menos pensando, sí, escuchó algunos nombres por ahí y vieron algunas cosas que hicieron. Pero vamos a repasar un poquito, porque en este capítulo llegamos al final del segundo viaje de Pablo. No es que Pablo diga, este es mi segundo viaje, no, sino que en los estudios se hace, aquí termina esta etapa de este viaje. ¿Se acuerda cuándo fue el primero? No, yo tampoco me acordaba, por eso lo digo.
El primer viaje, pero no nos vamos a detener en él, ni detalles. El primer viaje fue desde el capítulo 13 de Hechos hasta el capítulo 15, versículo 35. ¿Recuerda? Solamente para decir, ahí fue cuando andaba con Bernabé. ¿Se acuerda? Ya, eso nomás del primer viaje. Segundo viaje. Ahí nos vamos a detener un poquito más. Segundo viaje, porque es el que vamos a terminar hoy día, para que cerremos bien el capítulo de Hechos. Ahí salió un mapita y lo vamos a ir revisando. El segundo viaje fue cuando Pablo conoció ¿a quién? Timoteo, muy bien. Ahí en Listra. ¿Se ve ahí un poquito este segundo viaje? Ahí está, Listra. Derbe, Listra, y bueno, ya. Ahí conoció a Timoteo. ¿Se acuerda? ¿Sí? Las principales paradas, aparte de esas que fueron al principio, dice después, Filipo. ¿Dónde está Filipo? Allá. ¿Se dan cuenta? Manso pique que se anda. Uno ve aquí rapidito, con la luz pasa súper rápido, pero son kilómetros y kilómetros y no es plano. Hay subida, hay bajada, hay monte, etc. Bueno, llegó a Filipo. ¿Se acuerda qué pasó en Filipo? Dios salvó a Lidia. ¿Se acuerda de Lidia? Cuando llegó estaban las mujeres, predicaba Pablo. Ahí estaba Lidia. Lidia. Y también liberó a una mujer que estaba endemoniada, que le servía a sus amos, ¿se acuerda? Que adivinaba a la gente. Y Pablo le dice, sal fuera, y se acabó el negocio. ¿Sí? ¿Y qué pasó con eso, con Pablo y Sila? Los metieron presos y estuvieron en una celda 5 estrellas. No, en el cepo, en la celda más oscura que había ahí estuvieron. Pero ellos, ¿qué hicieron? Cantaron al Señor, oraban y cantaban al Señor. ¿Y qué produjo todo eso? El carcelero, muy bien. El carcelero se salvó junto a toda su familia. Eso pasó en Filipo. Obviamente que hubo el terremoto, muy bien. Así salen los detalles, no es menor. Muy bien. Luego de esta parada en Filipos, él viajó a... ¿Se alcanza a ver ahí? ¿No? Tesalónica, muy bien. Tesalónica. ¿Se acuerda de ese mensaje cuando ahí dijeron, estos que trastornan al mundo entero llegaron acá? Ahí estaban, en Tesalónica. Y después de Tesalónica, Cri, Berea. ¿Y qué famosos eran los bereanos? Exactamente, conocían bien las escrituras y todo lo que decía Pablo. Vamos a ver si es verdad lo que dice Pablo. Y revisaban las escrituras ahí, investigando si era correcto todo lo que estaba diciendo Pablo. Porque si no, no hay que ver. Luego de Berea fue a Atenas. Atenas. ¿Qué pasaba ahí en Atenas? Había muchos dioses, había mucha idolatría. ¿Recuerdan la enseñanza del pastor? La idolatría. Y había un lugar, un altar que decía, al Dios no conocido. Y ahí Pablo entonces empieza a predicar. Era una predicación diferente, ¿se dio cuenta? Porque no era a judíos, sino que era a no creyentes, no tenían historia, no tenían nada de los judíos. Ahí Pablo revelando las escrituras a ellos. Eso fue en Atenas y después llegó a Corinto. ¿Qué pasó en Corinto? Se encontró con Aquila y Priscila y quedó asombrado Pablo de la depravación que había aquí en Corinto. ¿Por qué había tanta depravación? Que había una diosa ahí que se llamaba... Dígalo. ¿Afrodita? ¿Venus? Es la misma, muy bien.
Entonces, era la diosa del amor y la fertilidad. También escuché por ahí a alguien que dijo fertilidad. Entonces, erróneamente ellos, o sus sacerdotisas, llamémosla así entre comillas, bien entre comillas, la historia dice que eran como 1000 que bajaban entonces a la ciudad y se prostituían dentro de la ciudad. Hay comentaristas que dicen que Pablo escribió Romanos 1, ¿recuerda Romanos 1? Cuando habla de la caída del hombre, de esas características que tiene el hombre en pecado, él pensaba en las personas de Corinto. Son comentarios. ¿Qué más pasó aquí? Hubo una visión para Pablo. ¿Recuerdan la semana pasada con nuestro hermano Cris? El Señor animó a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, recordemos que él llegó solito aquí a Corinto. Porque Timoteo y Silas se quedaron la anterior, ¿cuál era? Atenas. Llegó solito, conoció a Aquila, el Señor poniéndole al tiro apoyo a Pablo, pero lo vimos la semana pasada, él estaba de alguna forma también desanimado porque recuerda que ahí él dijo, cuando les dijo, se sacudió la ropa, ¿se acuerda? Y dijo, ya no le hablo más y me voy a los gentiles. ¿Sí? Y ahí el Señor lo anima. ¿Cómo lo anima? Con una visión y le dice, leámoslo mejor. Versículo 9 del mismo 18 dice, no temas, sino habla y no calles. El ánimo del Señor, ¿ves? Porque yo estoy contigo. ¿Recuerda esa frase? Es muy bonita. El Señor durante toda la Biblia, en todos los pasajes que vemos, recordamos varios, que el Señor le ha dicho, yo estoy contigo. Aquí le está diciendo entonces a Pablo, no temas, yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Recordemos que él viene todo apaleado. Todo apaleado, sin su espaldita ahí. Todavía tendría alguna herida, algún moretón. Sí, no era nada fácil. Entonces estaba diciendo, se me viene de nuevo otra, y el Señor le dice, tranquilo, aquí nadie te va a hacer nada. Y lo vimos la semana pasada. ¿A quién agarraron? No se acuerda. A uno que... Sóstenes. Sóstenes. A Sóstenes lo agarraron porque lo presentaron al Galión, ¿se acuerda? Y el Galión dice, no me vengan con cosas de palabra, si esto no es algo importante, arréglense ustedes. Y Pablo no fue tocado. O sea, el Señor cumpliendo lo que le había dicho. ¿Sí o no? Sí. Y ahí entonces llegamos a donde estamos ahora. Porque ahí le golpearon a Sóstenes, que a todos estos Sóstenes después se convirtió, ¿no? Sí. Es mencionado, ahora en los devocionales lo hemos visto, que estamos justo ahí como calza 1 Corintios, estamos aquí más o menos calzados. Ahí aparece Sóstenes. Bien, entonces, el título se llamaba Siervos Útiles. Siervos Útiles. Ahora, la serie que estamos viendo se llama Edificaré mi iglesia. Es una construcción. Estamos viendo cómo están poniéndose los cimientos de la iglesia que está hasta el día de hoy. Pero para ello se necesitan manos, sirvientes, que trabajen en la obra de edificación. Y eso es lo que vamos a ver algunos ejemplos de aquí, de algunos hermanos. Vamos a ver 3 puntitos. Vamos a ver quiénes son los acompañantes de Pablo, porque Pablo se va ahora de Corinto, y vamos a ver quién los acompaña. Dice versículo 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, ¿quién? Priscila y Aquila. ¿Qué hacían Priscila y Aquila? Hacían tienda. Y estuvieron trabajando con Pablo ahí en Corinto, ¿sí? Para sustentar su ministerio. Y sí, tenían una iglesia en su casa. Porque probablemente ya eran cristianos. Ellos venían de Italia, ¿recuerda? Que lo vimos también la semana pasada. Venían de Italia, Roma. O sea, no sé si Roma. De Italia dice. Del Ponto, decía.
Y hay un detalle importante que menciona Pablo en Romanos acerca de Aquila y Priscila. Vamos a Romanos 16. Vamos a ver qué dice Pablo de Aquila y Priscila. 16, versículo 3 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Para que vayamos entendiendo entonces de quién estamos hablando. ¿Qué dice? Expusieron su vida por mí. Eso no sale contado aquí en Hechos tampoco, pero ahí Pablo lo está revelando. Quizás tuvieron algún problema, no lo sabemos, pero eso dice. Y vamos al punto que dice: tenían una iglesia en su casa. Mire, todavía no llegamos ahí en los devocionales, pero vamos a llegar. 1 Corintios 16, y ahí habla de ellos. El versículo 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa. O sea, ellos también ponían su casa para que se reunieran ahí los hermanos. ¿Sí? Esos son nuestros hermanos Aquila. Decía Aquila, estaba diciendo, ¿no es cierto? Me estaba equivocando. Aquila y Priscila. Eso lo están acompañando entonces a Pablo. Eran colaboradores, eran siervos útiles en la obra. Y vamos a ver algunos detalles que pasaron en estos versículos, porque dice: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Había una peluquería ahí en Cencrea y Pablo pasó a cortarse el pelito. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se cortó el pelo? Dice que había hecho voto. Un voto nazareo. ¿Sí? ¿Recuerda así? ¿Le suena el voto nazareo? ¿No? Ah, ¿se acuerdan al tiro de Sansón? ¿Qué le decía a Dalila? La fuerza está en el pelo. Pero, bueno, no vamos a entrar en detalle. Pero la cosa es que Sansón tenía el voto nazareo. ¿Qué detalle tenemos de Sansón? Es que no era el mismo voto que está haciendo Pablo ahora. Porque Sansón era nazareo, pero de por vida. ¿Quién más era de por vida? Samuel. ¿Quién más? Juan el Bautista. Tenían voto nazareo de por vida. Este voto que está haciendo Pablo era generalmente por un mes. Y lo vamos a ver más adelante, que él, recuerda que leímos que él se quiere ir luego, no accedió a quedarse, porque tenía que pasar la fiesta, porque iba a presentar su voto. Por lo general se hacía en gratitud a Dios por liberación o bendición misericordiosa. ¿Y qué bendición misericordiosa tuvo Pablo? Fue guardado ahí en Corinto, ¿recuerda? Él estaba muy desanimado aquí en Corinto. El Señor lo animó y él, en gratitud a eso, da este voto nazareo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, el voto era entonces generalmente por un mes. ¿Y quiénes tenían el voto de por vida? Para que lo quede ahí en la cabecita: Sansón, Juan el Bautista y el profeta Samuel. ¿Sí? Diga. No, se cortaban el pelo, por eso dice, y el pelo lo entregaban. Eso leí yo. Eso, el número 6 está todo el detalle. Es donde tienen que apartarse de varias cosas y dejarse crecer el pelo Exacto. hasta cierta fecha. En este caso se cumple una fecha.
Exacto. Bueno, pero no es tanto, es un detalle del pasaje que estamos leyendo. ¿Sí? Ya. Llegó, aquí tengo la duda si es Efeso o Éfeso. Éfeso, ¿no es cierto? Es que aquí mi Biblia sale sin acento, otra Biblia con acento. Bueno, Éfeso. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó? Aquila y Priscila. Los estableció allí, miren aquí pueden hacer sus carpitas, sus tiendas. Ah, ya, listo. Y yo a lo que vine. ¿A qué iba Pablo? A predicar, pues, a anunciar el Evangelio. Llegó a Éfeso. Recuerde, ¿me pone el mapa un poquito? Por favor, segundo viaje. Pablo había querido pasar a Éfeso, pero recuerde que el Espíritu no se lo había permitido. ¿Se acuerda? Por eso le dice, no, te vas derechito para allá. Y se va, ahí le aparece en la visión un varón de Macedonia, etc. Luego de 2 años entonces él vuelve a Éfeso y ahora sí el Señor se lo permite y dice que los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, que era la forma habitual que hacía Pablo al llegar a las ciudades. Buscaba la sinagoga y entraba y anunciaba el evangelio a los judíos, discutía con ellos. ¿Y cómo lo fue? Veamos, dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos. Les fue bien. Recibieron el mensaje del Señor. Le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, y ahí recordamos entonces que es por el voto que tenía que presentar allá en Jerusalén. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces, aquí ya se está terminando el segundo viaje, porque el versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, ahí está el viaje a Cesarea, está ahí está Cesarea, dice que, el versículo dice, subió para saludar a la iglesia. Recordemos que subir, ¿qué es lo que era? Jerusalén estaba en alto, subió a saludar a la iglesia en Jerusalén, entregó el voto, etc. Y luego dice que fue a Antioquía, su iglesia en Antioquía. Se lee rápido aquí, pero vimos, es un buen pique. Buen pique. Ya. Luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, ahí no dice Lucas cuánto tiempo se habrá quedado en Antioquía, pero Pablo, como algunos hermanos de acá también, no pueden quedarse quietos. Tienen que moverse, pararse. No pueden estar sin hacer nada. Entonces, por eso Lucas no dice, tuvo 1 mes, 2 meses o 3 días y ya no aguantó más y partió de nuevo. Porque ahí comienza el tercer viaje de Pablo. Después de estar allí entonces algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué significa confirmando a los discípulos? Enseñándole. ¿Cómo están? ¿Cómo está su caminar? ¿Creyeron en Cristo? Sí, pero no es quedarse con eso. Hay que crecer, hay que avanzar, los fortalecían la fe. ¿Qué te falta? Eso es confirmar a los hermanos. ¿Qué no entiendes? ¿Qué te falta? Discipulando, confirmando a los hermanos en la fe. Y eso era el deseo de Pablo. No solamente, ya creyeron 50, listo, vamos a otro lado. No, ¿cómo están estos 50? No, hay 2 que faltan, vamos a verlo, etcétera. Confirmando a todos los discípulos.
Y aquí Lucas hace como un paréntesis medio extraño, así, ¿qué sale aquí? Apolos. Dejó a Pablo tranquilo y dijo, vamos a ver Apolos. Pero yo sé que usted le digo Apolos y, sí, me suena Apolos. Porque Pablo también lo nombra por ahí. Y lo hemos visto también en los devocionales de Primera de Corintios, ¿sí? Vamos a ver entonces de dónde salió este Apolo y por qué está aquí, de dónde apareció. Entonces comienza el tercer viaje de Pablo, lo dejamos ahí, navegando, caminando en su sendero, visitando sus iglesias. Y volvemos entonces a Éfeso, donde dice Lucas que llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Dónde queda Alejandría? Egipto. Está un poquito lejos. Pero habían judíos ahí y él fue instruido entonces en un círculo de judíos. Alejandría queda cerca de la desembocadura del río Nilo, para que tenga así en la mente, Egipto es grande, ahí donde está la desembocadura, por ahí está Alejandría. Vamos a ver algunas características que tenía este Apolos. Natural de Alejandría, varón elocuente. ¿Qué es elocuente? Que habla muy bien. Buena definición. Que habla muy bien. Dice, la traducción es hombre de palabras, hombre de ideas, de facilidad de palabras. Eso es ser elocuente. Apolos era elocuente. Además de ser elocuente, dice poderoso en las escrituras. Cuando dice escritura sabemos que es el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué manejaba? Pentateuco, profetas, ¿qué más? Históricos, salmos, proverbios. Todo eso lo manejaba Apolos. Dice poderoso. O sea, sabía. Era un erudito de las escrituras. ¿Qué más? Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Le suena ese término? El camino del Señor. Antes todos eran llamados del camino. ¿Antes cuándo? Al comienzo. Eran como le llamaban mal, así como ellos son los del camino. Ya, a los cristianos sí les llamaban los del camino, sí. Ya, bien. Pero yo soy el camino, muy bien. Pero hablemos del Antiguo Testamento. ¿En el Antiguo Testamento se habla del camino del Señor? Sí. No vamos a entrar en todos los detalles del camino del Señor que aparece en el Antiguo Testamento, pero sí nos vamos a quedar con esto que yo anoté aquí. El término del Antiguo Testamento indicaba el sendero de normas espirituales y morales que Dios esperaba que su pueblo siguiera. Ese era el camino del Señor, el camino de Dios. Y en eso, Apolos había sido instruido en el camino del Señor. ¿Qué más tenía este Apolo? Dice, espíritu fervoroso. ¿Qué significa eso? Anhelaba. La traducción dice hervir en el espíritu. O en otras palabras, era entusiasta, le ponía toda la fuerza para sus funciones. ¿Sí? Igual que algunos de aquí. Ya. Espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Excelente. Era poderoso en la escritura,
hablaba y enseñaba, aunque, ¿qué pasó? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vemos entonces este siervo, él ponía todo al servicio del Señor. Todo lo que él conocía, al servicio del Señor. Disponible, con anhelo, con entusiasmo, estudiando, para anunciar a los demás. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente. Pero le faltaba algo, ¿sí o no? Conocía solamente el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? ¿A qué vino Juan? A preparar el camino. Bien. Entonces Apolo sí tenía la noción de que estaba el Mesías, porque dice, conocía el bautismo de Juan, significaba que creía lo que decía Juan. ¿Y qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso creía Apolos también. Entonces él sabía que había un Mesías. Pero ¿qué le faltaba? Concluir toda esa obra. ¿Sí o no? Vamos a ver qué pasa. Y comenzó a hablar con denuedo, porque así era Apolos, con denuedo en la sinagoga. Y aquí, punto y coma, y dice, pero, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, levantaron la mano y dijeron, oye Apolo, cállate mejor porque estáis hablando puras leceras. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué dice? Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y ahí se engancha el camino que había sido instruido a él, el camino de Dios, con el camino de Dios completado. ¿Qué aprendemos de Apolos en estos versículos? ¿Qué aprendemos? Hay humildad en Apolos. Porque él hablaba, él sabía que era elocuente porque veía que la gente entendía lo que él enseñaba. Y luego viene un matrimonio de un esposo que hace una tienda con su esposa y le dice, oye Apolo, vamos a la casita a tomar un cafecito y conversamos un poquito. Apolo le dijo, no, ¿qué tengo que ver con usted? Yo tengo que ir a estudiar. No les dijo eso, sino que él fue, estoy parafraseando, no sé si fue así, fue y estuvo con ellos. Y él no estuvo mirando del hombro para abajo a ellos, sino que les recibió todo lo que Priscila y Aquila le enseñaron. Y él entonces, con todo lo que él sabía, no lo rechazó. Le dijo, ¿qué vienen a enseñarme ustedes? A ver, ¿te sabía Proverbios? ¿Te sabía el Salmo 119? No les dijo eso. Yo me lo sé de memoria. No. Él empezó a enganchar todas las historias que él sabía del Antiguo Testamento. El Mesías era esto, el Mesías acá. Sí, esto pasó. Le decía, no, aquí mira, sí, aquí murió en la cruz, era para esto. Sí, tiene razón. Todo calzaba. Entonces, Apolos tenía un corazón humilde para recibir la enseñanza de cualquiera. Un corazón humilde. ¿Qué pasó? ¿Le sirvió esto a Apolo, sí o no? Claro que sí. Sigamos leyendo. Dice, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, porque ya entendieron los discípulos que Apolos ya entendía el Evangelio por completo. Entonces, no, anda nomás. Y aquí hay otro detalle,
Porque tus hermanos no dijeron, no, Pablo, quédate aquí, ¿qué voy a hacer allá? Enséñanos a nosotros. ¿Por qué no te instaláis aquí? No, es que yo quiero ir para allá. No, nosotros te enseñamos. Nosotros te abrimos los ojos. No. Ellos le animaron. No, anda. Y hacemos unas cartas y te enviamos para allá. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, ¿qué pasó? Fue de gran provecho. De gran provecho. Era un siervo útil en la obra del Señor. De gran provecho a los que por la gracia habían creído. Lucas recordándonos que los que creen no es porque sí, ni porque quieren, sino que ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ahí, suavecita va, pero recuerde que es por la gracia de Dios, por el favor no merecido que tiene Dios, o sea, nosotros, para recibir esta fe que nos hace creer en Él. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Y ahora mire, él era erudito en la Escritura, demostrando por las Escrituras, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. O sea, ¿qué pasó con Apolos? Entendió todo el mensaje y ahora estaba listo para defender el Evangelio, demostrando con qué, con la misma herramienta que él sabía, pero ahora ya la podía apuntar directamente hacia el Mesías. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Tenía el mapa, el 3, solo para recordar, porque ahora empieza el viaje, no lo vamos a ver todo. Habíamos llegado a Antioquía, y este es el viaje de Pablo mientras está... Y él empieza a repartirse aquí en estas iglesias que están aquí, visitando a todos los hermanos, y luego va a llegar a Éfeso, que es el capítulo 19. No nos vamos a meter, pero va a llegar a Éfeso. Me acordé que tenía el mapa, solo era eso. Bien, sí, quería mostrarlo. Ya, entonces, tenemos a un matrimonio, Aquila y Priscila, al servicio del Señor. ¿Se da cuenta que ellos son de bajo perfil? Pero vimos en las salutaciones de Pablo que todos saludaban, los tenían en la mente a Aquila y Priscila, que eran reconocidos como siervos que servían al Señor. Vamos a ver algunas conclusiones de todo esto. Aquí nos vamos a poner pesados. No. Tengo algunas preguntas. Puede agachar su cabeza si no quiere mirarme. ¿Qué tipo de siervo eres tú? ¿Agacharon cabeza? No me responda, solo medite, piense. Comparado a lo que hemos visto hoy. Hemos visto a Aquila y Priscila, hemos visto a Apolo, a Pablo, que también tiene un corazón agradecido. Recordemos que aquí está la transición, esto es un paréntesis, la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso Pablo, él sabe que esto no tiene nada que ver con la salvación, pero él sigue con sus rituales que agradaban al Señor en la ley judía. Tenemos a Apolos, poderoso en las Escrituras, con un corazón humilde. ¿Cuántos corazones humildes hay aquí? Cuando el pastor nos llama, oye, eso que estáis haciendo está mal.
Ya, sí. ¿Hay corazón humilde para recibir enseñanza? El Señor nos moldea. El Señor está tratando con nosotros. Así como Pablo iba a confirmar las iglesias, también nosotros no es, ya creí al Señor y estamos listos. No, aquí es crecer, fortalecerse en el Señor. ¿Qué característica tenía Aquila y Priscila? Dice que ellos expusieron su vida por Él. La pregunta que tengo yo, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio? Y yo dije tu vida, pero no estamos hablando de que, ya que me maten. Que también puede ser. Cuando digo tu vida, tus cosas. ¿Estás dispuesto? ¿Tu tiempo? ¿A entregarlo al Señor? No es que el tiempo de miseria. No. ¿Estás dispuesto a cortar? A matar tiempo que es tuyo, es tu vida, para ofrendarlo al Señor. Y así ser un siervo útil, que podamos decirle al Señor, Señor, úsame. Quiero ser usado. Pero si le digo, quiero ser usado, Señor, pero no le doy espacio para que me use, no va a servir de nada. Vamos a un último versículo. Primera de Corintios. Lo vimos en los devocionales. Primera de Corintios capítulo 3. Y versículo 5, vamos a leer ahí. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ahí se acuerda que ahí sale Apolos, ¿ve? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores, si quiere lo marca ahí, yo lo voy a marcar al tiro aquí. Servidores, marcado. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Y qué dice más? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esa es la finalidad. ¿Recuerda cuando Jesús dijo, ustedes son siervos inútiles, porque hacen lo que tienen que hacer? La gloria es de Dios. Eso vimos la semana pasada. De Él y por Él son todas las cosas. Y si somos siervos, y si somos usados por Él, no es para vanagloriarnos. ¿Qué es Pablo? Pablo. Nosotros lo vemos aquí en la Escritura, todo lo que hizo. ¿Qué es Apolo? Poderoso en las Escrituras. Sirvientes, siervos del Señor. La obra la hace el Señor. Y Él usa a quien quiere. Y eso es para nosotros también. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? ¿A entregar tu vida al Señor? Ese es el mensaje que tenemos en este momento, en esta mañana. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Pensé que te levantando la mano. Un comentario en realidad que me gustó mucho, como primero cuando se encuentran con Apolos, que dice, perdón, que dice en el 26, más exactamente en el camino de Dios, perdón, primero dice en el camino del Señor, después dice en el camino de Dios, y después dice que Jesús era el Cristo. Entonces, me gusta como Lucas lo plantea porque muestra precisamente que al final, que él tiene una parte, después va comprendiendo su integridad y finalmente concluye y muestra de que todo es Cristo. Y eso por lo menos también me gustó mucho.
Muy bien. Pastor. Pensaba también en este llamado que hicieron aquí de Priscila a Apolos, que él estaba enseñando, o sea, quizá uno puede pensar no hay alguien mejor que él que esté enseñando donde está enseñando, pero aún así, ese tipo de siervo tiene que seguir aprendiendo. Y pienso en nosotros en cuanto al discipulado de vida que debemos seguir en el Señor, que uno se puede preguntar cuántos discipulados he hecho, dice el libro 1, el 2, el 3, ¿hasta dónde llego? Y ahí la Escritura te está diciendo hasta el final. Siempre Hasta el final. tienes que seguir aprendiendo. Siempre hay que seguir aprendiendo. No hay titulación aquí, ya estoy egresado. No. Siempre se aprende un poco más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, ¿cómo le fue a los pequeños? Ya. A los jóvenes. Ya. Oramos entonces para terminar, ¿sí? Te damos gracias, Padre, por esta escuela dominical donde podemos escudriñar tu palabra, aprender, reforzar nuestra fe. Gracias por la enseñanza, gracias porque nos muestra, Señor, que podemos ser siervos utilizados en tus manos. Ayúdanos a prestarnos, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, a poder estar con toda nuestra vida disponible para ti. Ayúdanos, Señor, y bendice todo lo que podamos hacer en este día, en esta mañana, y que todo sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.